Bueno, pues os lo preguntábamos esta tarde en nuestras historias, si queríais que os contásemos cómo habíamos elaborado una clase para trabajar los prejuicios con nuestros alumnos. Bueno, es una clase que se puede llevar a cabo con niños del último ciclo de primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, tal y como la hemos definido nosotros. Evidentemente, si se le baja un poquito el listón, se puede llevar con niños más chiquititos, pero bueno, nosotros la aconsejamos último ciclo de primaria, secundaria y de ahí para arriba. Bueno, ¿por qué abordar el tema de los prejuicios? Pues bueno, evidentemente porque creemos que es importantísimo que nuestros adolescentes o preadolescentes identifiquen cómo les limitan sus propios prejuicios en base a esos estereotipos que han aprendido desde hace mucho tiempo, pues bueno, en casa o en sus contextos familiares o en el colegio o donde sea. Y sobre todo tienen que entender que no deben dejarse llevar ni por apariencias, ni por opiniones externas sobre los demás, ni por rumores, ni nada por el estilo. Bueno, nos hemos apoyado la actividad con un juego de Ludilo que se llama Sospechosos Inusuales y que luego os contaremos un poquito, ¿vale? Pero bueno, en principio os vamos a contar en qué consiste la actividad. Bueno, nos hemos presentado a los alumnos como... les hemos presentado a los alumnos que tenían que ser arquitectos. En primer lugar, hemos definido un poco la función, es decir, ese perfil profesional que se dedica pues a dibujar o a diseñar edificios, casas, incluso los interiores, etcétera, etcétera. Y bueno, les hemos puesto en situación, les hemos dicho que si fuesen arquitectos y fuesen a diseñarle o a decorarle o a dibujarle la casa a alguien, ¿qué preguntas les harían? Por equipos. Han elaborado una serie de preguntas que para ellos serían relevantes a la hora de hacerle a una persona que va a requerir sus servicios. Y bueno, luego lo que hemos hecho ha sido presentarnos nosotros como futuros clientes. En primer lugar, se ha presentado un perfil de una persona que les ha dicho que tiene muchísimo dinero. Y es el único dato que les da, y además esta persona solamente les puede responder a sus preguntas con un sí y con un no. En segundo lugar, nos hemos presentado y éramos un perfil, digamos que disponíamos del dinero suficiente para pagar esa casa que queríamos, pero solamente el dinero suficiente, ¿vale? Y lo mismo, solamente podíamos responder con un sí o con un no, o simplemente que la pregunta que nos hiciesen no era relevante. ¿Qué ha ocurrido? Pues evidentemente al primer perfil, al perfil pudiente, al que tenía dinero de sobra, le han preguntado estupideces como si quería 25 habitaciones, un gimnasio en casa, jardín, terraza, piscina, barbacoa, helipuerto, etcétera, etcétera. Y a la segunda persona... Al segundo perfil, pues bueno, han sido muy medidos. Le han preguntado si quería un piso chiquitito, si iba a querer una decoración un poco más justita, si iba a necesitar un baño o dos, etcétera, etcétera. Un poco lo que se trataba era que descubriesen qué tipo de perfil tenía cada uno de ellos. Bueno, pues el primero, que era el rico, realmente era un señor que vivía solo y lo único que necesitaba era un apartamentito muy justito, que evidentemente podía pagar de sobra, por eso les ha dicho que no había ningún problema de dinero, pero que no hubiese problema de dinero no significaba que se lo iba a gastar todo. Y bueno, pues eso necesitaba una habitación, un salón, una cocina, un baño y poco más. Y una biblioteca, era el único requisito que quería, una biblioteca chiquitita. Y en el segundo caso, el perfil un poco menos pudiente, pues bueno, este cliente era un señor que representaba una familia numerosa, necesitaba un piso amplio con 4 habitaciones, con un par de baños, con unas cocheras, que estuviese situado lo más céntrico y lo más cerca posible de colegios, de supermercados, etcétera, etcétera. No han dado ni una, evidentemente. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por su prejuicio. El del dinero, en este caso. A la persona rica o adinerada, pues le han hecho toda clase de preguntas, y a la otra persona, que en ningún momento hemos dicho que no iba a pagar, simplemente hemos dicho que podía pagar lo justo que necesitaba, pues automáticamente las preguntas han caído de cuajo. ¿Es importante abordar el tema de los prejuicios? Sí, evidentemente, porque ellos se comportan con sus iguales y con sus no iguales en base a esos prejuicios. Es más, ahora que se comunican, y hace mucho tiempo que se comunican en base a redes sociales,
prejuzgan a la gente en función de lo que ven en las redes sociales, y ellos mismos son muy conscientes de que todo lo que aparece en esa red social básicamente no es cierto, pero se están configurando la idea de ciertas personas en función de lo que cuelgan y los consideran pues arrogantes, hipócritas, falsos de una ideología política, de la otra, creyentes, no creyentes, con una orientación sexual en concreto, con ninguna. Y todo en base a publicaciones y fotos, sin más texto y sin más explicaciones que puede dar pues una red social como Instagram o, en fin, lo que sea. Entonces, bueno, la finalidad era hacerles ver que evidentemente no se pueden dejar llevar por las apariencias, ni por lo que alguien les comente, ni por un rumor, ni por nada, sino que simplemente se tienen que dejar llevar en base a evidencias, a que sean objetivos, a que conozcan realmente a alguien, y a partir de ahí poder emitir un pequeño juicio en cuanto a opinión sobre alguien. Pero porque ya han conocido, porque ya han visto, porque ya han experimentado, porque ya... Si se dejan llevar como en el juego de los arquitectos, pues seguramente se van a perder millones de oportunidades en cuanto a conocer personas muy válidas para ellos, y posiblemente se hagan o se dejen rodear de personas que sean menos beneficiosas en todo caso, pero que en apariencia les beneficiaban mucho más. Una actividad bastante chula, la verdad, muy completita y bueno, que les ha hecho calar. Ellos siempre dicen que no se dejan llevar por ese tipo de cosas, se dejan llevar todos, y nos dejamos llevar todos, incluidos pues los adultos, incluido yo, evidentemente. Lo que hay que hacer es evitar dejarnos llevar en gran medida de todo ello. Os hablábamos al principio de que nos habíamos valido de un juego. Se trata de Sospechosos Inusuales, de Ludilo. Es un juegazo para trabajar este tipo de... Bueno, es un juegazo para divertirte, sobre todo para divertirse, como cualquier juego, pero para trabajar estereotipos es muy válido. Hay una serie de personajes, 90 o más incluso, una serie de preguntas, y alguien responde a esas preguntas en función de un personaje que nadie conoce, excepto la persona que responde. Se trata de que los otros jugadores vayan identificando o intentando averiguar en quién estoy pensando, si soy yo el que emite las respuestas, en base a lo que ellos creen que haría esa persona. Por ejemplo, si me preguntan por este personaje en concreto, que es uno de ellos, y me preguntan si creo que tiene estudios universitarios y yo digo que no, pues ellos tienen que intentar pensar si esta persona tendría estudios universitarios o no en base a la apariencia, básicamente. Y bueno, ir descartando o quedándosela en el juego un poco para averiguar si coincidimos en prejuicios, en este caso. Nada, en casa, en aula, tema importantísimo a abordar, sobre todo en casa, porque los prejuicios nuestros hijos los configuran en base a todo lo que nosotros decimos, etiquetas, creencias, ideologías, etcétera, etcétera. En el aula, sobre todo pues para resolver y muchas veces para mejorar el clima en el aula, para que ellos entiendan que tienen que aprender a tolerar y a respetar cualquier tipo de decisión, que tengan cuidado con las interpretaciones, que tengan muchísimo cuidado con los rumores, que hacen muchísimo daño, y sobre todo la palabra rumor lleva consigo el hecho de que no sea cierto. En fin, creo que importantísimo en ciertas edades, sobre todo, vuelvo a repetir, último ciclo de primaria, primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria. Y nada, que esperamos que sea una actividad que, si os ha gustado, la podáis llevar a cabo, que si tenéis alguna duda, que contactéis con nosotros y os resolvemos lo que necesitéis, y que nada, que os iremos contando clases como estas, ¿vale? Un beso. Chao.